bienvenidos de nuevo, estimados colegas, a otra fantástica presentación de su tercer encuentro del Tecno Especialista. Estamos hoy encontrándonos con varios colegas de la industria, tuvimos presentaciones de Tecnored, tuvimos presentaciones de Covisa, y ahora vamos de nuevo con Covisa, con el caballero Luis Clavería Velázquez, quien cuenta con más de 13 años de experiencia en procesos productivos, siempre en el tema de los cables, y con casi 2 años en la empresa Covisa, donde se desempeña actualmente como ingeniero en control de calidad. Le vamos a dar la cordial bienvenida para que nos cuente su presentación. Muy buenos días, mi nombre es Luis Clavería y soy el ingeniero de control de calidad de Covisa. Vengo a conversar con ustedes sobre la conveniencia del cálculo de conductores eléctricos, no solo con un criterio técnico, sino que también desde el punto de vista de la eficiencia energética y ver cómo nosotros podemos aportar y los beneficios técnicos económicos que nos pueden reportar esta situación. Bueno, para el cálculo de conductores eléctricos en una instalación energéticamente eficiente, creo que para nadie de nosotros es un misterio que la participación de las energías renovables no convencionales han tenido un tremendo incremento en los últimos años, ¿ya? Como se puede ver en los gráficos que está la participación en la materia energética de las energías renovables no convencionales ha ido incrementando de manera exponencial, incluso desde antes del año 2014, que es donde empiezan a instalarse las generadoras eólicas. Por otro lado, las energías renovables no convencionales también han presentado una diversificación en sus fuentes de origen, teniendo también participación, energías térmicas obtenidas de biomasa, biogás, cogeneración, etc. Todos estos datos son tomados desde la fuente, desde el Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Ya? Pero en realidad no sacamos mucho o nada si lo que está después de la generación no se realiza un buen uso de estas energías. O sea, también existe una responsabilidad que está en manos del consumidor o del consumidor final en el uso racional de la demanda energética sobre estas energías renovables no convencionales, ¿ya? El fundamento de esto, de la eficiencia energética a través de los conductores eléctricos, se da básicamente en la disipación térmica que presentan los conductores. ¿Qué quiero decir con esto? Es que a medida que aumentamos la sección del conductor, ya disminuimos obviamente la resistencia eléctrica de este, por lo tanto disminuimos también la temperatura de operación del conductor, lo que redunda en un menor consumo. Generalmente los criterios de selección de un conductor eléctrico se enfocan principalmente en 3 aspectos. El primero de ellos es la caída de tensión, la ampacidad o capacidad del conductor de transportar corriente a su punto de consumo y el cálculo para las capacidades de corriente frente a corriente de cortocircuito. Si nosotros a esto le añadimos un criterio de eficiencia que va un poquito más allá de los criterios técnicos de ingeniería que siempre se utilizan, vamos a obtener como resultado una importante utilización eficiente de la energía, pero además también una eficiencia económica, ¿ya? Que no es menor, presentando que los costos de los conductores son altos para los valores de instalación. Bueno, el cálculo de conductores en instalaciones eficientes se basa en 2 principios fundamentales. El primero de ellos es el cálculo de la resistencia del conductor, donde sabemos que la resistencia del conductor es directamente proporcional a la resistividad multiplicado por el largo dividido por la sección de este. Teniendo en consideración que la resistencia está medida en ohm, ¿ya?
la resistividad del conductor en ohm por milímetro cuadrado dividido por metro, la longitud de línea o del largo del cable en metros y la sección del conductor en milímetros cuadrados. En segundo lugar, tenemos la ecuación para pérdida de energía por efecto Joule, expresada en kilowatt horas, donde se considera también el número de conductores activos, donde tampoco debemos considerar el conductor a tierra, ¿ya? Nuevamente la longitud del cable en metros, la resistencia del conductor en ohm, la intensidad de corriente en amperes al cuadrado, ¿ya? Y el tiempo en horas que se divide por 1000 para tener una expresión en kilowatt horas. Si reemplazamos 1 en 2, obtenemos la siguiente expresión. Si consideramos las pérdidas en el periodo de un año, o sea, 8.760 horas, a un metro de cable, y considerando la resistividad del cobre a 70 grados, que corresponde a 0,02062.934 ohm por milímetro cuadrado dividido por metro, nos queda simplificada y reducida la siguiente expresión que la damos en 4. ¿Ya? O sea, es el número de conductores por la intensidad al cuadrado multiplicado por 0.1807 dividido por la sección. Luego, para considerar, bueno, nosotros también debemos, para considerar los beneficios a los que nos puede llevar la subida de calibre, debemos calcular las pérdidas con un delta. ¿Ya? O sea, la diferencia de las pérdidas entre un calibre y otro nos da el ahorro de energía al que nos vemos beneficiados, lo que después de reemplazar y factorizar nos queda la siguiente expresión. ¿Ya? Bueno, hasta ahora está todo bonito para la naturaleza y las compañías de generación eléctrica, ¿cierto? Pero la pregunta que inmediatamente salta y que es obvia es ¿qué gano yo? La respuesta a esta duda es el ahorro que podemos obtener y está dado por el valor de la energía consumida, ¿ya? El que puede estar dado por el valor de la tarifa eléctrica multiplicado por el delta de las pérdidas de energía que habíamos visto anteriormente en 5 y 6. ¿Ya? Este ahorro de la tarifa eléctrica, si reemplazamos y multiplicamos, nos da la ecuación siguiente que está expresada en 8. Veamos, si consideramos la diferencia de costo entre un calibre y otro, que sería un valor a amortizar por diferencia de precio que existe entre esa diferencia de calibres, ¿ya? Y lo relacionamos con el ahorro tarifario dado por el ahorro de la energía determinado por la diferencia de calibres, nos da la expresión que sigue, expresada en el periodo de tiempo que se produce esta amortización de la diferencia del precio del conductor. Entonces, ¿será cierto tanta maravilla? Pongámosle número y analicemos el siguiente ejemplo. Para el cálculo de las pérdidas por un metro conductor durante un año, vamos a considerar un cable del tipo RZ1-K 4 por 2,5 milímetros con 3 fases más un neutro, el que tiene una capacidad de 26 amperes, según el método de instalación E de la norma IS 6364-5-52 y una utilización del 80% de su capacidad de corriente. Consideramos una temperatura de operación de 70 grados Celsius comparado con un conductor de las mismas características pero del calibre siguiente, o sea, un cable RZ1-K 4 por 4 milímetros cuadrados. Realizamos un resumen de los datos, o sea, la sección 1 va a corresponder a 2,5 milímetros cuadrados, la sección 2 a 4 milímetros cuadrados, la intensidad de corriente al cuadrado, ya, o sea, multiplicado por el factor de utilización, nos da un total de 20,8 al cuadrado y un número de conductores activos de 4 al tener un neutro.
Esto, al hacer el reemplazo de la fórmula anterior, nos da un ahorro por metro de cable de 7,36 kilowatts en el periodo de un año, obviamente. ¿Ya? Tomando el mismo ejemplo, vamos a calcular el tiempo de amortización del conductor. ¿Ya? Y considerando una tarifa eléctrica de 85 kilowatts, que es relativamente baja, y un costo para el RZ1-K 4 por 2,5 de 1.669 pesos, y para el RZ1-K 4 por 4 milímetros cuadrados de 2.207 pesos. Reemplazamos en la amortización del conductor, lo que nos da un retorno o una amortización del conductor en menos de un año. O sea, en 0,9 años ya tenemos ahorrada la diferencia de la subida de precio de la subida del calibre. Pero uno puede decir que a lo mejor una utilización del 80% es un poco excesiva. Nos vamos a ir al otro extremo. Y vamos a considerar para el mismo ejemplo una utilización del 20% del valor de la ampacidad bajo las mismas condiciones. Entonces, si reemplazamos con esa nueva variable, con la variable del 5,2 al cuadrado, 5,2 amperes al cuadrado, tenemos una amortización de 2,2 años, considerando que no es menor, debido a que generalmente, o siempre, en realidad las instalaciones eléctricas no se calculan para un periodo inferior a los 10 años. ¿Ya? Otras ventajas a las que nos podemos ver sometidos, nosotros pueden ser al considerar calibres superiores a los calculados por ingeniería, por criterios técnicos, va a ser la mejor respuesta ante corriente de cortocircuitos, una menor caída de tensión, la posibilidad de incrementar cargas a futuro, tener un sobredimensionamiento de líneas y la extensión de la vida útil del cable, además de las menores emisiones de CO2. Esto porque nuestra matriz energética todavía está basada en combustibles fósiles, mayormente, principalmente hacia el norte. ¿Ya? Bueno, agradezco mucho la atención, hasta aquí llega mi participación, y agradezco su interés en nombre de todo el equipo de COVISA. Muchas gracias, estimado Luis, perdón, por la presentación tan fantástica que hemos recibido en este caso. Nuestra audiencia en este minuto parece que no tiene ninguna consulta y ninguna pregunta, así que le insto a que por favor nos cuente un poco más y complemente un poco más la presentación antes de irnos a el break de almuerzo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, María Francia. ¿Algún comentario adicional, Luis, que quiera complementar en esta fantástica presentación? ¿Algo más, alguna recomendación que quiera darle a nuestra audiencia en este fantástico espacio que ha obtenido usted para su presentación? Sí, ahí, bueno, dentro de la presentación hay que tener algunas consideraciones. Generalmente estos ahorros importantes que pueden llegar a amortizar a través del tiempo los conductores eléctricos hasta en un 100%. O sea, suena raro decirlo, pero un usuario final de los conductores eléctricos, la subida de calibres en diámetros menores, puede llegar hasta un 100% y salir gratis finalmente a través del tiempo del cable, solo por el ahorro en el consumo de energía que se produce por este efecto. Dentro de eso, hay que tener cuidado con cómo se calcula, por ejemplo, la corriente. Tenemos que las pérdidas por efecto Joule corresponden a la sumatoria de las resistencias efectivas que están en máquina o en el punto de consumo en realidad. Por lo tanto, hay que considerar y hacer un prorrateo y la multiplicación correspondiente por el tiempo que tienen los consumos de corriente en cada una de las etapas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un consumo de un 80% de la capacidad del cable durante un periodo de 1.5 horas,
ese 80% de la capacidad máxima se debe multiplicar por el tiempo de 1,5 horas y sumarle adicional el tiempo restante, que serían las 23,5 horas siguientes, con un cálculo, no sé, va a depender mucho del consumo, pero supongamos un 20%, ese prorrateo se tiene que hacer sobre ese 20%. ¿Ya? Esa es alguna consideración técnica para que el cálculo sea efectivo. Recordemos que la resistividad del cable, la resistividad del cable de los conductores para cobre recursivo es de 0.017241 o 1 partido por 58, donde también ahí hay unos factores que hay harta literatura actualmente en internet donde se pueden ajustar también las resistividades para las diferentes temperaturas de operación. ¿Por qué hago esta mención? Porque tenemos cables con distintos tipos de compuestos aislantes, que son las limitantes de operación de un conductor, debido a las temperaturas máximas a las que pueden verse sometidos. Y es por eso, como por ejemplo, no debemos siempre considerar un cable PVC que tiene, por ejemplo, una temperatura de operación máxima de 70 grados Celsius a un cable que está con una aislación de XLPE que tiene una temperatura de operación de 90 grados Celsius. Sin embargo, frente a la duda, es mejor siempre calcular bajo las condiciones más exigentes de operación. O sea, si yo no voy a tener la certeza de que un conductor eléctrico va a trabajar a 70, 80 grados Celsius, yo para efectos de seguridad siempre consideraría tomar los valores más críticos que el límite para el cual están diseñados los conductores eléctricos, en este caso 90 grados Celsius para los casos de conductores con XLPE y 70 grados para los de PVC 70. Fantástico, muchísimas gracias Luis por ese complemento. Te cuento que justamente mientras nos contabas este último tips, el público se animó a comentarnos cosas y te dejaron puros buenos comentarios. Por acá tengo a Óscar Olarte que te dice excelente presentación, a Fernando Robert que nos dice interesante enfoque sobre el ahorro respecto a los conductores, así que muchas gracias Luis por esta entrega. Y tengo una consulta que apareció en nuestro chat ahora de Samuel y nos dice lo siguiente: ¿los cálculos mostrados son para cables aéreos y subterráneos o existen métodos distintos para saber la automatización de estos? Perdón, la amortización de estos. En realidad ahí las variables que afectan son las de elevación de temperatura y van a estar muy ligados a las limitantes de corriente de transporte según el método de instalación. Uno generalmente ocupa una norma IEC, que la tengo por acá anotada, que es la IEC 60364-5-52, que es ampliamente utilizada en este mundo, y en base a eso se deben hacer los cálculos para la amortización de cables. En el caso del ejemplo que di, yo di el ejemplo bajo un sistema de canalización aérea tipo E, ¿ya? Bueno, esta norma, entre comillas, es de libre uso, se puede descargar por internet. Entonces, lo invito a pegarle una ojeada, a revisarla, a verla, porque ahí aparecen los límites máximos de corriente que pueden soportar para las distintas configuraciones de cable. ¿Ya? Maravilloso. Luis, no me lo vas a creer, aparecieron más comentarios en el chat. La gente está motivada y te cuento, tengo por acá a Martín Eduardo que nos pregunta, ¿esta información se puede ampliar en algún lugar dentro de su empresa? Así que me imagino que se refiere directamente a Covisa, algo así como manuales y otros. Le recuerdo de todos modos, antes de darte el pase para que puedas completar la respuesta, les recuerdo a todos los espectadores que tenemos ahora conectados con nosotros que tenemos los stands. En el lugar de los stands pueden conectarse con todas las marcas que están participando de este tercer encuentro de Tecnoespecialista y consultar con ellos las diferentes preguntas y consultas que tengan referente a temas técnicos o a cualquier otra cosa que quieran preguntar, además de poder descargar directamente los catálogos que cada marca tenga disponibles. Así que Luis, por favor, si nos puedes ayudar a completar esta respuesta.
Sí, correcto. Nosotros tenemos varias plataformas por las que podemos prestar apoyo técnico, generalmente a través de nuestros representantes. Les pido comunicarse con ellos o enviar un correo al, directo a ellos, que son los que canalizan la inquietud de nuestros clientes. ¿Ya? Siempre tenemos la buena disposición para responder todas sus dudas. Fantástico, Luis, muchísimas gracias por eso. Entonces, ya escucharon, queridos espectadores, tenemos lugares donde podemos acudir para recibir más información, no solamente de Covisa, sino de cada uno de las empresas que se han presentado acá en estos fantásticos talleres que hemos estado teniendo desde el día de ayer y que vamos a estar teniendo hasta el día de hoy. Pero no se preocupen, para los que no pueden verlos en vivo y directo, la plataforma va a estar disponible por 2 semanas más, lo que significa que ustedes, cuando quieran, a su tiempo y a su ritmo, pueden volver a presenciar todas las presentaciones que hemos estado teniendo. Muchas gracias entonces a Luis de parte de Covisa, que nos estuvo acompañando en este último pedacito antes de irnos al break de almuerzo. Les recuerdo amablemente que nuestra plataforma tiene un montón de lugares donde pueden seguir estando conectados con este tercer encuentro del Tecno Especialista, que ya se nos está acabando. Ya casi que hoy llegamos al final de nuestro evento. Les recuerdo entonces que tenemos los stands, tenemos el área social, tenemos el lugar donde podemos ver cuáles son las personas que están conectadas. Aprovechen, colegas, de hacer networking, preséntense, busquen redes. Para eso estamos nosotros ofreciendo esta fantástica plataforma. Además de eso, quiero hacerle un amable recordatorio a todos los que todavía no están concursando, que todavía tienen chance de enviar al correo tecnoespecialista@tecnored.cl la frase del día de hoy. La frase del día de ayer también la pueden enviar. La idea es que concursen por este fantástico maletín lleno de herramientas dieléctricas. Algo que no había mencionado hasta el minuto es que la respuesta, o el ganador en todo caso, a este fantástico concurso va a ser anunciado días posteriores a través de las redes sociales de Tecnored. Así que muy atentos y vamos entonces a irnos a un espacio de almuerzo, un espacio de break. Ya que hemos alimentado nuestras mentes, vayamos a alimentar nuestros cuerpos y volvemos entonces a las 2:30 con el fantástico Felipe Alcaíno de parte de Tecnored. Nos vemos, colegas.